Dios les bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado, y gracias a Él nuevamente podemos compartir desde esta plataforma su palabra para edificar nuestras vidas, ya que su palabra nos exhorta, nos edifica y también nos consuela. Reciban un saludo de parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, nuestra congregación, y esperamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre sus vidas. Que Dios les bendiga, y vamos a dar inicio a esta predicación o esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirla con cada uno de ustedes ahí desde el seno de su hogar, alrededor de su familia, tal vez en cuarentena, tal vez usted está trabajando, yo no lo sé, pero desde donde usted está puede conectarse y puede ser bendecido a través de su palabra. Así es de que vamos a ir rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 16, porque hoy vamos a ver un tema de verdad que muy controversial, en el sentido de que he oído muchas predicaciones acerca de las puertas del infierno, y ese va a ser nuestro tema para hoy, las puertas del infierno. Pero entre todos esos predicaciones o enseñanzas que he escuchado, me he dado cuenta que hay mucha mala interpretación. Y para ver esto, pues vamos a tomar nuestra base bíblica en Mateo 16, capítulo 13, verso 18, para podernos dar cuenta que hemos oído tantos mensajes acerca de las puertas del infierno, pero desde un punto de vista de una interpretación mala, y hoy vamos a tratar de corregir ese error y tratar también de ser una palabra que edifique, que nos consuele, pero que también nos exhorte para ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Una iglesia que se levanta y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es de que el Señor les bendiga si usted se está conectando en esta transmisión. Y para comenzar vamos a leer nuestra porción en la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso del 13 al 18. Y leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito y amado Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido dirección para que en esta tarde tú nos bendigas a través de tu palabra. Conecta mi mente, mis pensamientos, mi corazón con tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Las puertas del infierno. Muchas veces hemos oído que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, pero hemos tenido un falso concepto o un concepto errado de las puertas del infierno. ¿Y en qué sentido? Bueno, para empezar, las puertas no son una arma de guerra. Las puertas, si nos vamos a buscar el concepto de puerta, el lenguaje de la Real Academia Española define puerta como es aquella apertura del muro diseñada y construida para permitir el paso o acceso cuando así se desea.
se puede abrir o cerrar para separar distancias, facilitando tanto el acceso como el de negarlo. Entonces, partiendo de esta definición, una puerta es una apertura que se diseñó en unos muros. Y si nos vamos al tiempo bíblico, al tiempo antiguo, las ciudades se fortificaban con muros a su alrededor. De manera que construían aquellas aperturas y le ponían grandes puertas por las cuales tenían acceso a la ciudad. Y había horas donde se cerraban las puertas ya por la noche, y muy de mañana se reabrían las puertas, dando así acceso a las personas que no eran parte de aquella ciudad a que entraran en ella, ya sea para comprar, ya fuera para vender, para ir a una asistencia legal o un caso jurídico, cualquier cosa o situación que tuviera que ver dentro de la ciudad. Los que vivían en las provincias iban a las ciudades y las puertas se abrían. Yo sé que ahí donde usted está en una casa, tal vez en una habitación, y esa habitación tiene muros a su alrededor y tiene una puerta. Y la puerta le ayuda a usted a pasar dentro o a salir. Entonces, la puerta es un acceso que se construyó para delimitar espacios. Entonces, las puertas, como muchos predican, no están atacando a la iglesia. Las puertas se hicieron para permitir acceso o denegarlo, para delimitar terrenos, espacios. Entonces, hablando del contexto o el concepto de puerta, una puerta no es para atacar personas. Una puerta es para mantener en privado, en secreto o seguro cosas, objetos, personas, como en la antigüedad. Las puertas se diseñaron para mantener seguras las ciudades. Igual las puertas de su casa se cierran a tales horas de la noche para mantener seguro su hogar, seguras sus familias, seguros sus bienes, y aseguran bien las puertas con rejas, con chapas, ya sea con troncos por dentro, o con bisagras de acero, o con cerrojos de hierro, o con candados o cadenas de hierro. Yo no sé cómo lo hacen, pero eso es para asegurar, salvaguardar lo que está dentro. Entonces, partiendo de este concepto, las puertas no son armas de guerra, no son para atacar. Entonces, yo he oído muchas predicaciones de siervos y siervas de Dios que predican que las puertas del infierno están atacando a la iglesia, y no es así. Las puertas, ya les definí, que son para asegurar posesiones, vidas o un lugar. Entonces, estamos hablando de una puerta espiritual, y específicamente aquí en Mateo capítulo 16, Jesús viene a un lugar llamado Cesarea de Filipos, y no están dentro de la ciudad. Como buen maestro que era conocido, Jesús tenía sus discípulos, y visita a Cesarea de Filipos es un poco antes de su entrega. Es como cuando un maestro enseña a sus discípulos, enseña a sus alumnos, y llega el momento de la prueba, del examen. Porque cuando el alumno o el discípulo es capacitado, tiene que llegar un momento para que se le certifique el conocimiento adquirido. Y en este lugar, Cesarea de Filipos, vemos como que Jesús viene a hacerles el examen final a sus discípulos de todas sus enseñanzas, de todo lo que Él les enseñaba y predicaba. Vienen a este lugar. ¿Y qué es este lugar? Cesarea de Filipos es una ciudad que se construyó en un tiempo histórico donde el gobernador de aquellas tierras, encargado por César, era uno de sus apellidos o de su nombre. Entonces, para conocer esta ciudad, Cesarea, como la que él construyó, le puso parte de su nombre Filipos, para que se distinguiera de todas las demás ciudades que se llamaran igual,
alrededor del Imperio Romano. Pero si vamos a hablar de puertas espirituales, vamos a irnos hasta Génesis. Conocemos la historia, conocemos que Dios empezó a hacer el mundo tal y como lo conocemos. Pero al mismo tiempo hay una historia narrada en Apocalipsis capítulo 12, donde se describe toda la creación y la historia de la salvación de la humanidad a través de Cristo. Entonces vemos en el capítulo 12 que Jesús dice específicamente: yo le vi caer como un rayo. Y también conjuntamente a las tres partes de las estrellas de los cielos. Y sabemos que es una figura alegórica que nos habla de Satanás. Y en ese capítulo 12 vemos que hay una figura también de una mujer donde representa a Israel, representa a María y representa a la iglesia. Pero sabemos que ahí describe Jesús la caída de Satanás y sus demonios. Entonces, para que Satanás cayera del lugar del monte de Dios, donde él salvaguardaba la presencia, la gloria de Dios, él fue arrojado a la tierra. Eran dos mundos: del cielo donde Dios está, el tercer cielo, y la tierra, este mundo natural. Entonces se tuvo que abrir un espacio, una puerta espiritual, para que Satanás llegara hasta la tierra. Y Jesús fue testigo de ello, que una puerta se abrió y fue arrojado a la tierra, junto con sus demonios. Y entonces empezó a ver la maldad. Él introdujo a Adán y a Eva a comer del fruto del pecado, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos la historia de la caída del ser humano. Sabemos que después la maldad se multiplica, Dios manda un diluvio, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, se salva él, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas en total, salen del arca en el monte Ararat. Génesis capítulo 8. Hacen un altar, lo construye de piedras y sacrifica animales puros de los que había subido al arca con él. Y de ahí empieza nuevamente la multiplicación de la creación sobre la tierra. Pero vemos que obviamente se empiezan a multiplicar, tan así que no siguen el mandato de Dios de esparcirse, llenar toda la tierra, y se empiezan a conglomerar en un solo lugar. Y empiezan a construir la ciudad de Babel y la torre de Babel. Entonces, Babel en el lenguaje original significa puerta de Dios. En su forma original es Baal-El. Y hay una contracción en el lenguaje que nosotros conocemos en el castellano, en la Biblia Valera 60, donde Babel dice que significa confusión. Entonces, es la contracción de la palabra Baal-Bel, como Balal, que viene a significar Babel, que es confusión. Pero en su lenguaje original, en el más antiguo, en el arameo, significa puerta de Dios. Significa que estos hombres y mujeres desobedecieron nuevamente a Dios por consecuencia del pecado, empezaron a construir una gran torre, y nosotros imaginamos desde la escuela dominical de niños que va a haber una torre simplemente hacia arriba. Pero cuando vamos a las civilizaciones antiguas, los pueblos sumerios, las regiones de Mesopotamia, vemos que Babel no era una simple torre erguida hacia arriba. Era todo un edificio que tenía más cosas, y esas civilizaciones antiguas que construían esos grandes templos, porque eran templos, no era una simple torre. Si usted busca en el diccionario o en el googlea y busca la palabra Zigurat, Z-I-G-U-R-A-T, Zigurat, se va a dar cuenta que eran construcciones, que eran unos templos, de manera que esos templos no simplemente eran una gran torre, sino también contemplaban hacer terrazas, lugares de observación hacia los astros, buscando conocer el poder para adquirir
la soberanía sobre los hombres, tener autoridad y poder sobre los demás. Entonces esta gente de Babel quería tener poder, conocimiento, igual que lo que la serpiente le dijo a Adán y a Eva para que comieran del fruto. Dice, porque serás igual que Dios. Obtendrás conocimiento, sabiduría, cuando ellos ya eran sabios y tenían el conocimiento pleno de Dios. Y estos hombres vuelven a buscar lo mismo, vuelven a buscar esa puerta donde Satanás y sus demonios fueron arrojados a la tierra. Buscan esos seres angelicales caídos para tener contacto con ellos. Y Dios, viendo la intención del corazón del hombre, dice que si no descendemos, si los paramos, no tendrán límite. Porque Él sabía el corazón del hombre. Y dice que desciende y confunde el lenguaje de ellos y se esparcen ahora sí sobre la faz de la tierra. Y yo quiero decirle que del país donde usted es, de donde quiera que usted sea su procedencia, su nacionalidad, hay un lugar específico en su país que se llama Puerta del Cielo. Y no es precisamente una puerta que el mundo o las personas buscan para llegar a Dios. Están buscando el conocimiento del enemigo para tener poder sobre los demás y dominar al mundo. En cualquier lenguaje, de cualquier cultura, de cualquier etnia o civilización, hay un lugar y hay un nombre en su lenguaje que se llama Puerta de Dios. Esas son puertas espirituales que el enemigo le ha puesto en el corazón del hombre para buscar. Esas puertas que se abren, como lo hizo aquel que fundó esta ciudad. Si usted sigue leyendo la historia bíblica, conocemos a Nimrod, el primer poderoso de la tierra, junto con su madre, que edificaron el reino de Babel. Pero no vamos a hablar de eso, simplemente estoy dando una connotación histórica de las puertas espirituales, para llegar a entender cuál es el lugar que Jesús está pisando con sus discípulos en Mateo capítulo 16. Y como les decía en un principio, las puertas no son arma de guerra. Sabemos que la Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra potestad, con nuestra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires, son gobernadores de las áreas celestes, espíritus, entes demoníacas. Y ahí especifica la armadura de Dios. Entonces ahí no vemos en ningún momento que una puerta es un arma. Las puertas eran las hendiduras o aperturas que se construían en los muros para proteger las ciudades. Si usted y yo vamos rápidamente a Jueces capítulo 16, quiero poner como base eso para lo que estoy hablando. Vemos a Sansón cuando va a la ciudad de Gaza. Gaza era una ciudad fortificada con muros. Y él va, en el capítulo 16, verso 1, del 1 al 3, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, del monte Hebrón. Imagínense que el hombre, con su fuerza inmensa, tomó las puertas de la ciudad de Gaza con todos sus pilares y sus cerrojos y se las llevó al monte Hebrón. ¿Qué significa esto? Que él, al quitar las puertas, estaba dejando en vergüenza y desprotegida la ciudad de Gaza. Porque las puertas de nuestra casa son nuestra seguridad. Las puertas de nuestro hogar es lo que nos mantiene seguros.
guarda nuestras vergüenzas, en el sentido de que si usted está desnudo y usted deja abierta la puerta de su casa, cualquiera que pase por la calle verá su desnudez, y eso le daría a usted vergüenza. Entonces, las puertas nos dan seguridad, no sirven para atacar, como muchos dicen que las puertas del infierno están atacando a la iglesia. Claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hay espíritus que están atacando a la iglesia, pero no las puertas. Las puertas, ya les estoy dando la base, que son para salvaguardar, para proteger, para delimitar un espacio con otro. Entonces seguimos. Cesarea de Filipos, donde Jesús está parado, es un monte. Pero Cesarea de Filipos es una ciudad conocida en el mundo histórico del tiempo de Jesús y aún 2 siglos antes como una ciudad pagana. Filipos, en otras palabras, era la cuna del paganismo de su tiempo, de su contexto. Y era una ciudad muy famosa por su maldad. Esa era la ciudad de Filipos. En otra palabra o lenguaje se llamaba Paneas, que es la transliteración de Cesarea de Filipos. Y su nombre antiguo, según Génesis 14:14, era Dan. Y después le cambiaron el nombre por Lais en Jueces 18:7. Pero Felipe, el tetrarca, la reconstruyó y le puso Cesarea, y en honor a Tiberio César, que gobernaba el Imperio Romano en aquel tiempo, fue que le puso Filipo, para de esa manera perpetuar su fama y su gloria por siglos, para que esa ciudad fuera distintiva de otras, Cesarea de Filipos. Entonces, esa es la ciudad que Jesús está pisando con sus discípulos para hacerles el examen final de sus enseñanzas, de su discipulado. Pero no está dentro de la ciudad con sus discípulos. Él sube fuera de la ciudad a un monte. Y ese monte era famoso. Por eso aquella ciudad era conocida. Y por eso Jesús habla de este lugar para edificar su iglesia. Este monte se le conocía como la roca de los dioses. Era un lugar que tenía grandes rocas y grandes cavernas, cuevas. Y dentro de esas cuevas había en las hendiduras de la roca figuras a talla, ídolos, demoníacos, dioses, paganos. Por eso les digo que Cesarea de Filipos, era la cuna del paganismo de su tiempo. Todo el mundo que quisiera hacer una maldad, un ritual, iba a Cesarea de Filipos. En esa ciudad, en ese monte específicamente donde está Jesús parado con sus discípulos, en la roca de los dioses, en el tiempo antiguo de los reyes, ahí el rey Jeroboam puso el Bema. Bema significa el becerro de oro que habían hecho cuando Moisés subió al Sinaí y se quedó el sacerdote, su hermano, con el pueblo abajo del monte. Y aquel becerro que construyeron con las alhajas, con el oro que habían saqueado a Egipto, ese becerro de oro no lo deshicieron. Jeroboam subió este becerro de oro a este monte, a ese lugar donde ahora Jesús está con sus discípulos. Y ese lugar era conocido como el centro religioso del paganismo de su tiempo, y le llamaron también lugar alto. Es el mismo lugar alto que en todos los libros de los reyes. En los 2 libros de Reyes narra que los reyes que se volvían en contra de la voluntad de Dios sacrificaban. ¿En qué lugar? Dice, en el lugar alto. Era en este lugar. Y en este mismo lugar
llamado la roca de los dioses, adoraban al dios Baal, el dios cananeo, también conocido como Belcebú, al dios de la fertilidad, al dios de agua, el dios griego que denominaban como Pan. Es el mismo dios de la fertilidad. Es el mismo lugar donde la idolatría estaba juntas. Por eso Jesús va a ese lugar. Si se adoraba al dios Baal en ese lugar, dice que cada año subían a adorar a ese dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que cada año el dios Baal bajaba al inframundo, al Hades, al mismísimo infierno, donde pasaba el invierno ahí, y se esperaba que él surgiera nuevamente a la vida en el tiempo de la primavera. Recién entramos en primavera. El invierno se fue y hoy hay nuevamente vida. Y los que adoraban a Baal iban a ese lugar creyendo que el invierno descendía al inframundo, al Hades, al infierno, y en primavera resurgía con vida. Y así también se le llamaba Belcebú, el señor del otro mundo. Se le conoce a Belcebú, y Jesús habla de Belcebú. Y Belcebú es el mismo Dios de los muertos, el Dios del infierno. Y Jesús se refiere a Belcebú y a Baal como el diablo. Y se puede pensar entonces que en la figura que Jesús está hablando, este lugar llamado la roca de los dioses, como era la cuna del paganismo de su tiempo, la cuna de la idolatría, la cuna de la maldad, Cesarea de Filipos, a este lugar se le conocía en su tiempo y se podía describir que este lugar era el lugar de las puertas del infierno. Todas las fuerzas de maldad estaban concentradas ahí. Todo el paganismo, la idolatría estaba en Cesarea de Filipos, y específicamente en ese lugar alto, en ese lugar donde pusieron el becerro de oro, ese lugar donde sacrificaban a Baal, donde había un sinnúmero de otros ídolos y dioses de menor rango. Pero esa es la cuna de idolatría del tiempo de Jesús. Y Jesús está en ese lugar parado con sus discípulos para hacerles el último test. ¿Y quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Pero aquí sabemos que también hay otra falsa enseñanza o falsa doctrina. La tradición católica dicen que aquí está hablando de la roca de Pedro, porque sabemos que Pedro, Simón, le cambió el nombre Jesús a Pedro, a Cefas, que significa roca o piedra, o pequeña piedra. Y así es de que la tradición católica dice que Jesús está hablando aquí de la base de donde se edificaría la iglesia, que es Pedro y su obra, y que sobre él está edificada la iglesia del Señor. Pero la tradición protestante dice que nosotros creemos que la iglesia está cimentada en la confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué? Porque si nos vamos a estudiar y a ver el sentido de la roca, de la piedra, sabemos que la Biblia en sin un número de capítulos, de libros y de versículos definen quién es esa roca. La piedra que desecharon los antiguos y que vino a ser ahora la piedra de edificación, la piedra de ángulo, que es Cristo. Entonces nosotros creemos que Cristo es esa roca donde se cimentó, donde se fundamentó su iglesia. Entonces aquí tenemos dos tradiciones. La católica dice que Pedro es la roca, y la protestante que lo que Pedro declaró, que Cristo es la simiente, es la roca de la edificación de su iglesia. Pero también hay otra tradición, y tal vez esta usted nunca la había escuchado. La tradición judía
dice, sobre esta roca, queriendo decir, la roca donde estaban los falsos dioses, la roca que representaba el paganismo, la roca que representaba las prácticas de la fertilidad, los valores negativos, los valores impíos de su cultura. Es ahí donde están diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que lo que ocupaba el culto, la adoración, la idolatría del paganismo, lo tiene que ocupar la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo tiene que ocupar la adoración de todo ser viviente. Que todo lo que estaba edificado sobre maldad, ahora tiene que estar edificada la iglesia del Señor para erradicar la maldad del hombre, la maldad del corazón del ser humano. Esta es la tradición rabínica, la tradición del judaísmo, porque en sus mismas fuentes rabínicas, ellos tenían escrito, dice, cuando venga el Mesías, las puertas de Cesarea de Filipo caerán. Las puertas de Cesarea de Filipo caerán. Lo mismo que hizo Sansón, que se llevó las puertas de la ciudad de Gaza, trayendo vergüenza y desprotección, dejando a la intemperie la ciudad. ¿Por qué? Porque las puertas permiten el acceso y que el enemigo entre y doblegue a toda una ciudad, que la conquiste. Porque las puertas son para dar seguridad. Jesús trae a sus discípulos a este monte de la roca. Antes de morir, les está queriendo decir, hijos míos, mi iglesia tiene que tomar el lugar que el paganismo tiene representado aquí. Y ese es el mismo mensaje para nosotros hoy, que la misión del pueblo de Dios es enfrentarnos a la cultura pagana, al poder del enemigo y a las mismas puertas del infierno, porque no prevalecerán contra la iglesia. Porque las puertas del infierno están salvaguardando las almas en pecado, en impiedad, en maldad, y no permiten que salgan a libertad. Y la iglesia dice que no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia. Quiere decir que nosotros tomaremos las puertas de la ciudad, tomaremos las puertas del Hades y las abriremos para rescatar las almas del perdido, las almas de aquellos que viven atados a los vicios, a la maldad, al paganismo, a la idolatría, que viven muertos en delitos y pecados. La iglesia tiene que ir y abrir esas puertas y rescatar las almas de los perdidos. Ese es el sentido que Jesús les está dando a su iglesia. Y es el sentido que tiene que ser para la iglesia hoy. Que las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia tiene que abrirlas. La iglesia tiene que derribar esas puertas del Hades y rescatar lo que se ha perdido. La iglesia tiene que tomar esa autoridad en este tiempo y rescatar, salvar lo que se ha perdido. Y no estar pensando que las puertas del infierno están atacando a la iglesia. No, la iglesia tiene que abrir, quitar, desbaratar esas puertas del Hades y rescatar lo que el enemigo tiene cautivo. Desde la antigüedad, cuando se declaraban palabras sobre los hijos, hay una palabra sobre Israel. Y le dice, tú tomarás las puertas de tus enemigos. Y esa palabra es para nosotros, iglesia. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque tenemos que tomar las puertas de nuestros enemigos espirituales, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer. Tenemos que derribarlas, destruirlas y salvar todo lo que el enemigo tiene cautivo. Esa es la misión para la iglesia hoy. Es la misión para ti, amado hermano y hermana, que es tiempo que derribes esas puertas, que desbarates esos cerrojos de hierro, esas puertas de bronce.
Porque las puertas no pueden prevalecer contra nosotros. Porque Jesús les está diciendo, es tiempo que mi iglesia sea edificada en este lugar y que venga a tomar el lugar de todo el paganismo, de toda la idolatría, y que todo lo que respire alabe a Jehová. Que toda idolatría caiga, que nuestros enemigos sean avergonzados, que sus puertas sean derribadas, que tomemos sus puertas en nuestras manos y que desencadenemos todo aquel que está cautivo, todo aquel que tiene grillete espiritual, cadenas de opresión, cerrojos de esclavitud. Es tiempo, amada iglesia, que el paganismo hoy se vuelva al único Dios viviente. Es tiempo que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia. Que nosotros tomemos esas puertas y llamemos a la luz los que viven en la oscuridad, los que están en tinieblas, los que están atados en sus delitos y pecados. Es tiempo de abrir esas puertas y llamarlos a la luz de Cristo. Es tiempo, amada iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. Es el mensaje de Dios para nosotros, amada iglesia. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Que el Señor te bendiga. Levanta tu mano derecha ahí donde estás. Déjame bendecirte. Que Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Dios Todopoderoso esté sobre tu vida. Que Dios te bendiga.